En Grasshopper vamos a necesitar manipular las listas de valores con las que estamos trabajando. Por ejemplo, si mido la distancia de cada uno de estos puntos a este centro y uso esa medida para trazar un círculo, lo que voy a lograr es que el radio sea igual a la distancia del punto al centro. Si yo quisiera achicar esos radios, pero que mantengan una relación a esa distancia, lo que podría hacer es multiplicar la distancia por un coeficiente entre 0 y 1. Y eso significaría que estoy usando, por ejemplo, un porcentaje de la distancia para setear el radio. Para que sea más fácil ver cuáles son los valores que se le terminaron asignando a cada uno de estos puntos, voy a usar el componente textTag, que me pide el lugar a donde quiero poner el tag, que en este caso va a ser el mismo punto pero desplazado un cachito para arriba. Voy a apagar este punto y lo que se le va a asignar al radio del círculo va a ser lo mismo que voy a escribir en ese texto. Y si le hago clic derecho al tag, puedo agrandar un poco la medida del texto. Usar un coeficiente no nos permite mucho control. Los radios son proporcionales a la distancia. Si yo acerco un punto, el círculo se achica, y si yo lo alejo, el círculo se agranda. Pero lo que no puedo controlar es el valor del radio mínimo ni del radio máximo. Solo definí la relación que tienen con la distancia. Para hacer eso necesitamos el componente remap. Remap nos pide la lista de valores que queremos modificar en el input B, y ahí voy a enchufar las distancias, y arriba las voy a desplegar sobre una recta numérica. Esos valores van a salir transformados por R, que también los voy a desplegar en otra recta numérica. La manera en la que va a hacer esa conversión es por medio de dos dominios. El source domain, o dominio inicial, a donde voy a enchufar un dominio entre 0 y 10. Y ese dominio podemos imaginárnoslo sobre la recta numérica de la lista inicial. Y un target domain, a donde voy a enchufar un dominio de 0 a 5. La manera en la que escala y traslada el dominio inicial al dominio final va a ser la misma con la que va a escalar y trasladar los valores para conseguir los resultados. En este caso es bastante fácil darnos cuenta de lo que hizo. Agarró los valores que enchufé en B y los escaló a la mitad. Pero ¿qué pasa si enchufo como dominio final un intervalo un poco más complejo, como el que va del 1 al 3? Es más complicado darnos cuenta cómo se tiene que escalar y trasladar el dominio inicial para adaptarse a esas condiciones, y por lo tanto es más difícil darnos cuenta cómo se escalaron y se trasladaron los valores. Pero una forma fácil de entender lo que hace remap es que mantiene la proporción entre el valor que enchufé y el dominio inicial con el resultado que estoy buscando y el dominio final. Un ejemplo muy fácil de entender es que el número 5, que está a mitad de camino entre el mínimo y el máximo del dominio inicial, se convierte en el número 2, porque está a mitad de camino entre el mínimo y el máximo del dominio final. Las proporciones de los otros valores con respecto al dominio inicial también se mantienen. Si el dominio inicial no contiene a todos los valores que enchufé en el input B, la lógica va a aplicar de todos modos. Por ejemplo, si el dominio inicial va de 0 a 5, el número 10 es 2 veces más grande que el intervalo entre el mínimo y el máximo. Por lo tanto, se convierte en el número 5, que es 2 veces más grande que el intervalo entre el 1 y el 3. Si, en cambio, queremos usar los valores del dominio inicial como un límite, podemos usar el segundo output del remap. De este output sale una versión del remapeo a donde los valores que caen afuera del dominio se recortan para coincidir con el mínimo y el máximo. Una manera muy cómoda de usar el componente remap es calcular el dominio inicial para que englobe a los números de la lista. El componente bounds encuentra el valor más bajo y más alto de una lista y los usa para construir un dominio. De esta manera, el dominio final setea el valor mínimo y máximo de la lista remapeada, porque la distancia más chica siempre se remapea al valor mínimo y viceversa. Por último, podemos invertir el mínimo y el máximo del dominio final, escribiendo un dominio que va de 3 a 1, y de esa manera estamos haciendo que las proporciones sean inversas. Ahora la distancia más corta se remapea al valor máximo y viceversa. Fin de la clase.